Brutal colisión la que esta tarde se ha producido en la AP9 a la altura de Santiago y que deja el primer fallecido de la segunda fase de la operación salida en Galicia. Pasaban unos minutos de las 3, dos vehículos chocaban, el ocupante de uno de ellos, la víctima mortal, quedaba atrapado en el interior. Los bomberos tuvieron que excarcelarlo. El impacto obligó a cortar la vía en sentido Vigo a Coruña durante más de hora y media. En Bélgica ya han sido identificados los 3 terroristas suicidas. Se trata de los hermanos Bakraoui y de Najim Lakraoui. El menor de los hermanos, Khalid, se inmoló en el metro hora y media antes. En el aeropuerto eran su hermano mayor Ibrahim y Najim los que hacían estallar sus cinturones explosivos y sus maletas. Falta por identificar al tercer hombre en esta foto, al que todavía se busca. La participación de los 2 hermanos establece un vínculo directo entre estos atentados y los de París, donde murieron 130 personas. Hoy desde Ankara, el presidente turco ha recordado que en su país fue detenido y expulsado Ibrahim. Según Erdogan, avisaron a las fuerzas de seguridad belga, pero no actuaron por falta de pruebas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy Bélgica intenta volver a la normalidad, pero necesitará tiempo. De momento la tristeza se ha apoderado de la capital europea. Nos lo han contado desde allí Marisol y María del Portal, 2 gallegas que trabajan en Bruselas. Es un momento donde la gente está como, se nota que está muy triste, mucho control, como si fuera así un poco una sensación de un país un poco en guerra. A ratos eres más consciente de lo que casi pasa, en mi caso 2 veces, y a ratos ni te das cuenta. Intentar hablar con cuanta más gente mejor, porque como que lo haces más real. Mientras crecen las críticas a la actuación de las fuerzas de seguridad belgas, mañana jueves los ministros de Interior de la Unión se van a reunir en Bruselas para hablar de la estrategia contra la yihad. Con una pregunta en mente, ¿volverá a pasar algo así? El analista de política internacional Miguel Anxo Murado tiene claro que el terrorismo siempre ha existido y que siempre existirá. Dice que es cuestión de suerte. Realmente no se va a hacer nada distinto de lo que se está haciendo porque en antiterrorismo está todo inventado y simplemente la policía, los servicios de inteligencia van a seguir haciendo lo que hacían hasta ahora. Lo que pasa es que confiando en que la próxima vez pues haya más suerte. Después de haber bajado a 31 la cifra de fallecidos, esta mañana se sumaba otra víctima, la 32. Un cuerpo era encontrado entre los escombros del aeropuerto. Este miércoles ha sido una jornada de recuerdo y luto en todas las instituciones, Congreso, Xunta y ayuntamientos. Todos han querido guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Unas muertes que de nuevo en Europa y de nuevo en medios de comunicación se nos hacen especialmente cercanas. Lo confirman los psicólogos. Es eso lo que buscan los terroristas, que todos nos sintamos vulnerables. A vida se impón, a xente vai a ir collendo metro igualmente, vai a ir ao aeroporto, é dicir, porque eso forma parte da nosa vida e a normalidade, normalizar ese tipo de situacións tamén é un síntoma de saúde mental. Turismo y tiempo van estos días más de la mano que nunca y de momento uno y otro parecen haberse hecho buenos amigos, al menos en Galicia, a donde empiezan a llegar ya miles de visitantes. El sector hostelero confía en alcanzar una ocupación media del 70%. Sin embargo, no se confíen porque esta amable primavera recién estrenada no va a durar mucho. Mañana jueves la comunidad gallega todavía estará bajo la influencia de las altas presiones con valores que alcanzarán incluso en localidades como Ourense los 20 grados, pero el viernes asomarán ya las primeras lluvias, precipitaciones que caerán en las provincias atlánticas y que aguarán unas cuantas horas de fiesta. El sábado una borrasca se instala en Galicia, agua y temperaturas frescas serán la tónica dominante hasta bien entrada la próxima semana. Este viernes se cumplen 130 años de la unión física entre Galicia y Portugal. Un 25 de marzo de 1886 se inauguraba el Puente Internacional de Tui,
Una infraestructura que se conserva prácticamente intacta. Sería el inicio de la actual eurorregión. En ese punto, en el centro del puente, fue donde se toparon las locomotoras de los dos trenes que enviaron los dos países para ese acto inaugural el 25 de marzo de 1886. Un acto que presenciaron miles de personas desde las dos orillas. Como curiosidad, el precio de la infraestructura, 1.200.000 pesetas, la pagaron los dos países a medias. Además, esta obra no pertenece a Eiffel, como se decía, sino a un ingeniero español, Pelayo Mancebo. El puente lo que va a facilitar precisamente es que esas relaciones fluyan de una manera mucho más acusada, que la buena vecindad entre tú y Valencia, por ejemplo, realmente se refuerce. Otra relación de vecindad, esta que les mostramos, una familia de jabalís que ha decidido mudarse al centro de Monforte. Allí han encontrado jardín con vistas, matorrales que les protegen del sol y unos vecinos que de momento se conforman con observar el espectáculo. Los dueños de la finca creen que esta jabalina ha llegado aquí con sus 5 jabatos siguiendo el cauce del río Cabe. Y por muy increíble que parezca la imagen, lo cierto es que las incursiones de cerdos salvajes en el centro de esta localidad lucense son cada vez más habituales. ¿Dónde tiraría usted una lata de atún vacía pero con restos de aceite? ¿En el contenedor amarillo, el del plástico o en el verde, el orgánico? Los gallegos reciclamos más que antes, pero no necesariamente mejor. De hecho, la correcta colocación de los residuos, sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes. Con una experta en la materia hoy les explicamos dónde y cómo deben depositar la basura en los distintos contenedores diseñados para cada tipo de residuo. Ya les avanzamos que los bricks no van al papel y que los vasos o copas tampoco tienen sitio en el iglú del vidrio. Hay una botella que jamás debería acabar en un contenedor, no es una botella cualquiera, la ha encontrado Noelia, una niña de 9 años, en una playa de Carballo, y dentro una carta de amor que pone los pelos de punta. Que una chica que le murió un amigo, su novio o algo así, y que lo echa mucho de menos y que va en un velero hacia España. Y en ese viaje lo echaba mucho de menos y por eso se bebió esta botella y puso el mensaje de película, de un cuento. Noelia se encontró con ella durante una excursión al Arenal de Baldayo. Ahora solo sueña con conocer a la mujer que escribió esas palabras desde un velero en mitad del Atlántico. Palabras convertidas en un pequeño tesoro, desde luego bastante más romántico que los que perseguían antaño los piratas. Dos hermanos suicidas, Ibrahim y Khalid Bakraoui, son dos de las piezas clave de los atentados. La policía ha reconocido que estaban fichados, pero no por delitos de terrorismo. Khalid había sido condenado por robar coches de forma violenta y su hermano a 9 años de cárcel por disparar a un agente con un Kalashnikov durante un atraco. Ayer Khalid, el pequeño de 27 años, decidió inmolarse en el metro. Su hermano mayor, Ibrahim, de 30, hizo estallar su cinturón de explosivos en el aeropuerto. Junto a él, confirmado esta misma tarde, Najim Lakraoui, de 24 años, viajó a Siria en 2013 y regresó con una identidad falsa. Su ADN fue detectado en los atentados de París. El que sigue sin ser identificado es el joven del sombrero, del que se cree que ha huido con vida. Lo que sí se sabe es que fue él quien dejó la carga explosiva más importante en el aeropuerto. Una maleta que estalló cuando llegaron los artificieros y que no hirió a nadie. Los tres habían contratado una furgoneta para que los llevase al aeropuerto, pero fue un taxista quien finalmente los recogió. El equipaje no cabía en el coche y se vieron obligados a dejar en casa una maleta llena de explosivos, la maleta que encontró la policía. El testimonio de ese taxista fue precisamente la llave para llegar a este lugar, a este piso donde los agentes encontraron 15 kilos de explosivos, 150 litros de acetona, detonadores, una maleta llena de clavos y tornillos y 30 litros de agua oxigenada, un pequeño taller de fabricación casera de bombas. Desde Ankara, hoy el presidente turco ha asegurado que uno de los atacantes de Bruselas, Ibrahim, había sido detenido en su país y expulsado hacia Bélgica. Según Erdogan, alertaron a las autoridades belgas, pero lo dejaron en libertad por falta de pruebas.
En la calle donde vivían los suicidas, cerca del piso que los terroristas habían alquilado, los agentes localizaron en un contenedor el ordenador de uno de los hermanos Bakraoui. En la papelera de reciclaje, una carta a modo de testamento. En ella expresaba su temor a acabar entre rejas como Abdeslam, buscado por su participación en los atentados de París y detenido la semana pasada. Les enquêteurs ont trouvé un ordinateur contenant le testament de Ibrahim El Bakraoui, dans lequel il déclare, je cite, « être dans la précipitation, ne plus savoir quoi faire, être recherché de partout, ne plus être en sécurité et que, s'il s'éternise, il risque de terminer à côté de lui dans une cellule ». Tras haberse rebajado esta mañana el número de fallecidos a 31, horas después la cifra ascendía a 32, después de aparecer un cuerpo sepultado entre los escombros del aeropuerto. Hay además 270 heridos, 9 de ellos españoles. Las graves lesiones sufridas por las víctimas están complicando la tarea de ponerles nombre y apellidos. Entre los primeros confirmados se encuentra Adelma, una mujer de 36 años de nacionalidad peruana. Murió en el aeropuerto donde se encontraba con su marido y sus 2 hijas. Planeaba abrir un restaurante en la capital belga. Otra de las personas que ha perdido la vida en esos atentados es Olivier, un funcionario. Falleció en la explosión del metro, como Leopold, un estudiante de Derecho de 21 años, herido muy grave en la estación de Malbec, moriría horas después en el hospital. Hasta 40 nacionalidades están presentes en la lista de víctimas mortales. Pese a todo, la vida tiene que seguir en Bruselas, aunque con la sombra de los atentados siempre presente, físicamente con homenajes en forma de flores y velas, pero sobre todo emocionalmente el dolor se palpa en todos los rincones de la capital. En el centro, en la llamada Plaza de la Bolsa, miles de personas han asistido esta mañana al minuto de silencio que se ha guardado, un improvisado memorial por las víctimas. 24 horas después de los hechos, la ciudad continúa marcada por los acontecimientos, calles vacías, transporte a medio gas, agentes de la policía y del ejército desplegados y hasta empresas que han recomendado a sus trabajadores que hoy hagan su labor desde casa. En este proceso, duro proceso, el de digerir todo lo que ha pasado, se encuentran también los gallegos que residen en Bruselas, como Marisol y María del Portal. Ambas han querido salir hoy a la calle, aunque se han encontrado con una ciudad de luto. Es un momento donde la gente está como, se nota que está muy triste, mucho control, como si fueran así un poco... una sensación de un país un poco en guerra. Por ejemplo, esta mañana hemos cogido el metro, hemos tardado media hora en poder entrar y dentro de la galería, que es la estación de Midi, tuvimos otros 2 controles. Entonces abren las mochilas, nos registran por todo. Es muchas miradas. Normalmente pues en el metro la gente está con el móvil, músicas, discusiones y ahí era como silencios. Los políticos sabían que iba a pasar algo. Nos da pena que siempre los controles vienen después de los actos y podía haberse previsto de hacer controles antes de que llegue. Entonces estamos así con un poco de rabia. Es como, no sé, es un poco extraño, es como una sensación de bypass entre la normalidad y el caos de ayer. Yo iba a viajar a España justo el martes, el día de los atentados, yo iba a ir al aeropuerto a las 10 de la mañana. Y me avisaron en plan, oye, que hubo estas bombas, tal, aún no estás en el aeropuerto. Y dije, no, era más tarde. Y mi idea inicial era coger las maletas y coger el metro en Malbec, porque es mi estación, e ir hasta la fundación a esperar allí a ver si había un autobús para ir a lo mejor a otro aeropuerto y poder viajar. Y cuando estaba ya medio preparada para marchar, me escribió otra compañera de piso que hubo una bomba en Malbec y entonces ya fue cuando realmente me di cuenta que igual era mejor quedarse en casa. A ratos eres más consciente de lo que casi pasa, en mi caso 2 veces, y a ratos ni te das cuenta. Intentar hablar con cuanta más gente mejor, porque como que lo haces más real y más normal, lo normalizas un poco.
Hoy es día de análisis y reflexión. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Bruselas? ¿Cuándo acabarán, si es que algún día acabarán los ataques terroristas? Son algunas de las preguntas que le hemos hecho al analista de política internacional Miguel Anxo Murado. Él nos recuerda que el terrorismo siempre ha existido y que siempre va a existir. Bueno, Bruselas es una ciudad con una comunidad musulmana muy grande, por lo cual para un terrorista yihadista es más fácil camuflarse allí. Pero es que además Bruselas es un centro del yihadismo, en realidad, lo es desde los años 90. Digamos que es casi el sitio más probable para un atentado de este tipo en toda Europa. Bueno, Bruselas no es una ciudad tranquila, es una ciudad con un serio problema de delincuencia común y también, por supuesto, de yihadismo. Esto quizás tiene que ver en parte con el hecho de que la policía belga está dividida en muchos cuerpos de policía distintos. Solo en Bruselas hay 6 cuerpos de policía diferentes. Esto es un problema para la coordinación. Y luego, respecto al yihadismo en particular, Bélgica es un país en el que hay una división muy grande entre las dos comunidades nacionales que lo forman, los flamencos y los valones. Si ya es difícil integrarse en otros países europeos para la comunidad musulmana, en Bélgica es especialmente difícil porque al no ser ni valones ni flamencos y ser esta realmente el debate sobre la nación en Bélgica, hace que los musulmanes les resulte mucho más difícil todavía integrarse. Bueno, a veces nos olvidamos que el terrorismo ha existido siempre. En el siglo XIX el terrorismo era un terrorismo de tipo anarquista, nihilista, no muy diferente al del yihadismo. Luego hubo, por ejemplo, los que tienen mi edad recordarán el euroterrorismo de los años 70, muy generalizado en Italia, en Francia, en Bélgica, por supuesto en España también, en Irlanda. Realmente había muchos más atentados en los años 70 que en la actualidad. Lo que pasa es que no eran atentados tan catastróficos porque no existía la tecnología ni las estrategias de comunicación que tienen los grupos terroristas de ahora. Lo que está claro es que no va a desaparecer de golpe el yihadismo. Este es, digamos, su, entre comillas, momento dorado porque prácticamente domina las noticias y esto es justamente lo que buscan los terroristas. Seguramente vamos a oír en los próximos días a los políticos hablar de pues, nuevas estrategias para luchar contra el terrorismo yihadista, de mayor coordinación, que es un cliché que se repite siempre después de cada ataque. Bueno, eso es retórica, realmente no se va a hacer nada distinto de lo que se está haciendo porque en antiterrorismo está todo inventado y simplemente la policía, los servicios de inteligencia van a seguir haciendo lo que hacían hasta ahora. Lo que pasa es que confiando en que la próxima vez pues, haya más suerte. La clase política española ha condenado los atentados, por los que hoy ha guardado un minuto de silencio, enarbolando un mensaje de unidad, pero evitando, sin embargo, hablar de acuerdos en materia antiterrorista. Críticas hemos escuchado a la asistencia de Podemos en calidad de oyente ayer a esa reunión sobre el pacto antiyihadista, pero también críticas desde Compromís al propio pacto, que han calificado de xenófobo. Debemos, sin duda, estar unidos para combater a amenaza de quen pretende coartarnos esa liberdade e quen quere dividirnos. Ante el crimen non se pode estar de observador. Unha vez máis, pois, a sin razón
atentou contra o máis sagrado que é a vida, non? Toca reivindicar solidaridade, toca reivindicar xenerosidade e toca reivindicar convivencia. Temos que aprender a vivir sin medo a pesar dos momentos complicados que nos tocou vivir. Tristemente repetimos este minuto de silencio después del último que habíamos celebrado aquí tras los atentados de París. Esperamos que no se vuelva a producir y bueno, es un tema global y solo la unión entre todos lograremos evitar que se vuelva a producir. Nos reafirmamos una vez más en nuestra determinación sin fisuras para acabar con el terrorismo y para hacer triunfar los valores superiores de la vida, la libertad y los derechos de todos los seres humanos. Hoy hemos estado aquí todos juntos. Yo no voy a poner encima de la mesa diferencias ni matices. Todos juntos, no solo en España, sino todos juntos en Europa, para combatir a quien quiere acabar con nuestros valores más importantes, la libertad, la democracia y las sociedades plurales. Se lo decíamos ayer, en España no ha variado la alerta. Tras los atentados sigue activado el nivel 4, aunque sí se han reforzado los controles en puntos críticos como aeropuertos o estaciones. España continúa blindada contra el terrorismo islámico. Esta imagen, largas colas de vehículos en la frontera con Francia, se ha convertido en algo habitual desde los atentados de París. El objetivo, que ningún terrorista logre cruzar. En los aeropuertos se ha elevado a 2 el nivel de seguridad. Esta mañana lo hemos comprobado. Más presencia policial, patrullas caninas y registros más rigurosos. Los escáneres y esto, quizá un poco más. Sí, hemos visto, sí, policía. Sí, con armas y todo. Pero aún así hay miedo. Estamos muy preocupados, muy nerviosas. Tengo mucho miedo, pero estaba programado y yo lo hubiera anulado. Bueno, ¿qué hacemos? ¿No salimos? No. Tengo que seguir mi vida, porque si no ellos ganan. Una mochila de peregrinos sin su dueño cerca hoy es algo que incomoda. A lo mejor en otro momento la ves y ya está, no pasa nada. Dice, una mochila de peregrino, pero hoy ya la ves, mira, una mochila y... En las calles encontramos mayor presencia de agentes. Hoy justamente miércoles santo. Y lo seguiremos viendo estos días de Semana Santa en procesiones y aglomeraciones. Nuestro país mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista, nivel que solo se sube a 5 cuando hay posibilidad de que se cometa un atentado inminente, situación que hoy por hoy el Ministerio del Interior no contempla. Bruselas es ahora un país impactado, pero ¿podrá volver la normalidad tras esos atentados? Los expertos aseguran que sí, que la vida acabará por imponerse casi por una cuestión de salud mental. Ocurrió ya en los atentados de París, de Madrid o Nueva York, lugares donde los terroristas buscaron sembrar el miedo con atentados indiscriminados en zonas muy concurridas. Que teña o maior impacto posible na poboación, ¿no? Que todo o mundo se sinta reflectido por esa situación, porque todos podemos pasar polo metro, todos podemos pasar polo aeroporto, podemos estar tomando un café en un sitio concreto. Entón, claro, si nos sentimos identificados, porque aínda que non estemos especificamente en ese momento, en esa hora, sí que probablemente temos na cabeza, pois eu estive ali, o meu familiar estivo ali. A acción agora mismo é anormal, dicir, a xente, lóxicamente, reacciona, está impactada polo sucedido. Canto máis preto a situación donde aconteceu, pois máis impactados están. Pero sí que é certo que tamén o que sí que vemos neste tipo de situacións é que a vida se impón. É dicir, isto é algo que rompe a rutina da xente, que é unha mella aí na vida cotiá, pero eso, pouco a pouco sabemos que a xente vai a ir collendo o metro igualmente, vai a ir ao aeroporto, é dicir, porque eso forma parte da nosa vida e a normalidade, normalizar ese tipo de situacións tamén é un síntoma de saúde mental. Mañana jueves 24 de marzo se cumplirá un año de otra tragedia, la de Germanwings, el accidente provocado por el copiloto Andreas Lubitz, que estrelló deliberadamente el avión contra los Alpes franceses, matando a 150 personas. En el acto de homenaje que hoy se ha celebrado en el Prat, desde donde partió el vuelo siniestrado, hemos visto por primera vez juntos al presidente en funciones del gobierno y a su homólogo en la Generalitat. Desde que Puigdemont llegó al Palau, no había intercambiado siquiera una llamada de teléfono con Rajoy, ni siquiera tras el accidente de autobús de Tarragona. La presidenta de la Asociación de Afectados le ha pedido a las autoridades que sigan trabajando para mejorar las medidas de seguridad de los ciudadanos.
Lamentablemente tenemos que seguir hablando de accidentes, del primero con resultado mortal que se registra en plena segunda fase de la operación salida con motivo de la Semana Santa en Galicia. Los hechos ocurrían a primera hora de esta tarde en la AP9 a la altura de Santiago. Poco después de las 3, en el kilómetro 61 de la autopista en dirección a Coruña, se producía una brutal colisión por alcance entre dos vehículos. Uno de ellos quedaba volcado sobre la calzada. Efectivos sanitarios del 061 confirmaban al 112 que una de las víctimas, un hombre, había muerto en el lugar y que además estaba atrapado dentro del vehículo. Fue necesario excarcelarlo. El choque obligó a cortar la vía en sentido Vigo a Coruña durante más de hora y media. Imagínese ir por carretera y que se encuentra con que el coche que va delante de usted circula en dirección contraria, es decir, por el otro carril. Pues es lo que le ha pasado a un conductor cuando estaba a punto de entrar en Ourense por la Nacional 525, en el tramo que une Santiago con Ourense a la altura de la capital ourensana. Incrédulo, el copiloto decide grabar lo que está sucediendo. Vemos cómo el vehículo circula por el carril contrario, por un carril de adelantamiento, lo hace además ignorando todas las llamadas de atención que le hacen los otros vehículos, que le van dando luces para avisarle. Solo corrige su dirección cuando llega al desvío hacia la capital ourensana y para cogerlo no duda en atravesar una doble línea continua y dos carriles. El tiempo para el alargue se lo ha escrito por los gatos. A ver, dime. La atención de Besteiro se centra ahora en este tribunal, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en concreto en la Fiscalía, porque será el Ministerio Público el que se pronuncie sobre la querella que ha presentado el socialista contra la jueza Pilar de Lara. El tribunal decidirá en base a ese informe de la Fiscalía si admite o no a trámite esa querella. El PP, mientras tanto, pide a la Diputación toda la colaboración con la justicia, una colaboración que desde el PSOE aseguran ya se está dando. Desde el Consello de la Xunta, hoy Feijóo ha anunciado que estarán muy pendientes de lo que ocurra. Dende o respeto máximo á independencia xudicial, mantendo a presunción de inocencia de todo cidadán, por suposto que a calquera lle corresponde exercer as accións que considera oportunas nun Estado de Dereito para defenderse, se considera que a súa situación require unha defensa. Vamos a seguir con moito interés o desenlace das investigacións dos sumarios que están abertos neste momento. No pudieron cuadrar sus agendas respectivas, por eso hoy su contacto se ha remitido a lo telefónico y el próximo miércoles sí se verán las caras. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han quedado en retomar el diálogo con plena voluntad. La reunión prevista para este miércoles, para hoy miércoles, se reducía finalmente a una llamada telefónica. Los líderes de PSOE y Podemos han charlado durante unos 30 minutos en un tono muy cordial y dispuestos a abrir un nuevo marco de conversaciones que permita desbloquear la negociación para formar gobierno. Ambos han coincidido en que esto último, formar gobierno, es urgente, como también poner fin al mandato de Rajoy. El número 2 de Podemos reaparecía hoy tras el cese de Sergio Pascual, su mano derecha. Íñigo Errejón apenas se había dejado ver en público desde el pasado día 15 y este miércoles, tras el minuto de silencio por los atentados, también ha declinado a hacer declaraciones. Aseguraba que no es el momento y, a pesar de la insistencia de los periodistas, dejaba las escalinatas del Congreso sin pronunciarse sobre esa supuesta crisis en Podemos. Pero vamos a tener muchos días, pero justo hoy en este punto no, sí, como país nos entendemos todos. Dicen que la basura es uno de los grandes problemas de este siglo. Reciclar se está convirtiendo poco a poco en un gesto cada vez más cotidiano. Aquí en Galicia los datos mejoran año a año, aunque estamos por debajo de la media nacional. Cada gallego depositó más de 9 kilos de envases ligeros en el contenedor amarillo, más de 10 en el azul. En cuanto al vidrio, en 2015 reciclamos casi 40.000 toneladas. Colocadas juntas cubrirían 150 veces la superficie de la Catedral de Santiago. Sin embargo, uno de los grandes problemas sigue estando en la gran cantidad de residuos que depositamos de forma incorrecta en los contenedores. ¿Reciclamos bien o reciclamos mal? Los gallegos, lo cierto es que todavía a estas alturas hay mucha gente que no tiene claro qué es lo que hay que tirar a cada uno de estos contenedores.
No colector azul hai que tirar papel e cartón, fundamentalmente. Poden ser envases ou non, pero en todo caso o material ten que ser sempre papel ou cartón. Libretas, eso sí, temos que facer o pequeno esforzo de sacarlle pois, as anillas, as grapas e outros, non? Pero poden ir libros, pode ir papel, revistas, periódicos. Pois a xente adoita, por exemplo, depositar neste colector bricks, non? O típico brick do zumo. Bueno, os bricks non deberían de ir a este colector. Envases de vidrio, as botellas, frasco que teñamos na casa pois de mermeladas, por exemplo, non? Importante sacarlle a tapa. Se estamos a falar pois deste bote de mermelada, non? Que estábamos mencionando, bueno, pois non debería de ir restos de mermelada. Depositar as botellas, por exemplo, en bolsas de plástico, suele ser un erro común, e o que máis nos preocupa, o que nunca debería de ir aí, pois son os vasos, porque teñen contido en plomo e non deberían de depositarse aquí, neste colector, ou pois as pantallas de televisión, non? Este colector é o que máis nos costa, se digamos o que máis erros se acumula, non? Envases de plástico, latas, a lata de mexillón, a lata de conservas en xeral e os bricks. O residuo, canto máis limpio veña, pois máis fácil será de recuperar. Pero que a xente non se preocupe por eso. Pero, pois nos podemos atopar material orgánico que en principio tería que ir ao último colector, que é o colector de resto depositado aquí como unha bolsa de lixo máis sin clasificar. É o colector coñecido como colector resto. Aquí temos que depositar os residuos orgánicos e aqueles residuos inorgánicos que non teñen unha recollida específica, non? O importante deste colector, máis alá de que existen outros específicos que son moi importantes, é que non debemos pois, depositar pilas, non debemos depositar residuos de aparatos eléctricos e electrónicos. La historia que les vamos a contar ahora es casi de película. Hay amor, muerte, esperanza y un hallazgo inesperado, el de Noelia. Una niña de Carballo que en una excursión del cole se encontró un mensaje en una botella. Un mensaje escrito desde un barco que navegaba por el Océano Atlántico. Mi queridísimo amigo Craig, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te vi y todavía no es fácil. Te echo de menos todo el tiempo. Tu muerte me ha enseñado sobre la vida y cómo todos debemos vivir. Es el mensaje que le ha llegado a Noelia desde algún punto del Océano Atlántico. Se lo ha traído el mar dentro de una botella. La encontró en la playa de Baldaio cuando participaba en una excursión de la asociación Sendanova. La vi ahí de repente, se la di a mi monitor, la abrió y encontramos esta nota. Estaba entre alegría y también esto es una broma. Pero no lo era, ni una broma ni una actividad organizada. El hallazgo era real. Claro, porque al principio todo el mundo pensaba que no era real y al darnos cuenta de que sí, pues ella está súper emocionada. De película, de un cuento. Noelia no se despega de lo que se ha convertido en su pequeño tesoro, una carta de amor y de despedida. Que una chica que le murió un amigo, su novio o algo así, y que va en un velero hacia España. Y en ese viaje lo echaba mucho de menos y por eso se bebió esta botella y puso el mensaje. Ahora sueña con conocer a su autora. Pues le diría que si pudiese venir y contarnos un poco más en el Colegio Bergantiños cómo fue su historia real, sería muy fantástico para nosotros. Como esta carta es solo para ti, para que sepas cuánto te amo y cuánto me importas todavía, espero que alguien algún día la encuentre y que así vuelvas a traer alegría y emoción a este mundo. A veces ocurre la magia y aún mejor, cae en manos de quien sabe apreciarla. Este viernes se conmemora un hecho histórico, un hito en la unión de Galicia con Portugal. El puente de Tui cumple 130 años. Hoy nos adentramos en la historia de esta infraestructura que cambió para siempre la relación de nuestra comunidad con el país vecino. Casi todos los gallegos han atravesado alguna vez esta infraestructura erróneamente atribuida a Eiffel. Fue un ingeniero español, Pelayo Mancebo, el encargado de unir dos países vecinos que se daban la espalda. Cuando ni siquiera existía el término Eurorregión, se construyó este puente para soldar las dos orillas, en principio para el tráfico de ferrocarriles, pero también de carros y personas. La estructura está prácticamente intacta, es la misma que la que se inauguró en 1886. Costó 1.200.000 pesetas que pagaron a medias España y Portugal.
El tren sigue circulando por el paso superior de este puente 130 años después de aquel 25 de marzo, un acto en el que 2 locomotoras, cada una procedente de una orilla, se encontraron en la mitad del viaducto. Siguen quedando vestigios como los depósitos que guardaban dinamita para volar el puente en caso de guerra con Portugal. Detonarla para hacer cortar las comunicaciones. Afortunadamente nunca se produjo eso, a pesar de que hubo momentos de conflicto. El miedo a la guerra dio paso al temor al contrabando, que se contenía con controles policiales. Las famosas trapicheiras, las que cruzaban entre el puente con un montón de sayas debajo, pues de azúcar, de café, lo tradicional. El gran contrabando, hacer otro tipo de productos, seguía cruzando el Miño en otros puntos. José nació y ha vivido siempre pegado al centenario puente por el que circulaban alimentos entre una y otra orilla. ¿A qué íbamos a Portugal? Pues a buscar café, que no existía, huevos. Ellos venían a buscar pescado, bacalao. Bacalao, pero pescado, la base fundamental era pescado, que ellos pescado allí nada. O arroz, que ellos no tenían. El viaducto de la autovía ha restado tráfico y ha disminuido la actividad económica. Al cerrar la aduana murió todo esto por aquí. La desaparición de la frontera en 1991 puso fin a los controles policiales y a aquellas largas caravanas. Tiraban todo fuera. 13 décadas después el puente parece el mismo, pero estos 399 metros han dejado de ser una frontera para convertirse en un enlace social y económico. Nuestra siguiente protagonista parece no tener muy claros los límites entre lo rural y lo urbano. Se trata de una jabalina que ha elegido el centro de Monforte para criar a sus 5 rayones. Lo hacen en esta finca del barrio de la Estación. Bajo este matorral pasan la mayor parte del día. Los dueños de la finca, que viven al lado, descubrieron a los animales avisados por los movimientos de su perra y por el fuerte olor que salía de la zona, aunque pocos se podían imaginar que la que se ocultaba bajo ese árbol era una familia de jabalís. De momento no tienen pensado hacer nada para sacarlos de ahí, tampoco han sufrido destrozos. Esta especie empieza a ser visitante relativamente habitual en Monforte. Su presencia en la localidad ha ido aumentando en los últimos años. Los vecinos creen que llegan al casco urbano siguiendo la ribera del río Cabe. El goteo de turistas ya es incesante y el ritmo aumenta cada hora que pasa. Hoy, víspera de Jueves Santo, esta es la vista que presenta uno de los escenarios por excelencia de estas fechas. Las calles del casco antiguo de Santiago, que compiten en afluencia con otras localidades como Viveiro o Ferrol. Los hosteleros esperan mejorar las cifras de febrero, que tampoco fueron malas. Las pernoctaciones en hoteles de la comunidad crecieron un 14%. En general, el sector confía alcanzar estos días una ocupación media del 70%. Después de unos meses de invierno bajo, Santiago de Compostela recupera la vitalidad. Con la llegada de la Semana Santa, los visitantes llenan ya las calles y también los hoteles. En los del casco histórico la ocupación es del 90% y hay algunos que han colgado el cartel de completo. Los hoteles que están un poco más alejados tienen una ocupación media del 70%, que esperan incrementar con las reservas de última hora. También ha subido el precio medio de las habitaciones, 8 euros con respecto al mes de febrero. Se sitúa la media en los 69 euros. En cuanto a la procedencia de los visitantes, la mayoría son del territorio nacional, sobre todo de Asturias, Castilla y León y Madrid. Caen los extranjeros. Muchas de esas reservas de última hora dependen, como no, del tiempo, así que, Xavi, muy buenas de nuevo. Buenas noches, Lucía. Mirando al cielo y con no precisamente muy buenas noticias a la vista. Efectivamente, Lucía, no tenemos muy buenas noticias porque el viernes regresan las precipitaciones a nuestra comunidad. De cualquier forma, antes vamos a contar lo que ha sucedido hoy, porque hoy ya hemos notado algunos cambios en las condiciones meteorológicas. Hemos tenido un importante contraste entre la mitad norte y la mitad sur de la comunidad. Y si no, vean. Hoy ha costado ver el sol desde muchas zonas del norte, ya que el cielo ha estado prácticamente cubierto durante toda la jornada debido a la presencia de aire frío en las capas altas de la atmósfera. La humedad concentrada ha impedido el paso normal de los rayos del sol y eso ha provocado que las temperaturas máximas también hayan sido más discretas hoy en la zona norte. El valor más alto ha sido de 14 grados. A pesar de todo, como están viendo, los gallegos han aprovechado el día.
Sin embargo, fíjense qué panorama tan distinto había hoy en la mitad sur de la comunidad. El aire que desplaza los vientos de componente norte han llegado mucho más seco al sur de Galicia y eso ha favorecido que los cielos hayan estado despejados durante toda la jornada. Y como consecuencia las temperaturas también han sido más elevadas. Las máximas han llegado hasta los 19 grados, por ejemplo, en Pontevedra. Un ambiente mucho más agradable que los gallegos, por supuesto, han aprovechado al máximo. Pues vamos ya con la previsión del tiempo para los próximos días. Para empezar, por supuesto, contar lo más inmediato que es lo que va a suceder este Jueves Santo. En el mapa de las isobaras podemos ver cómo Galicia está bajo la influencia del anticiclón, que de momento nos va a seguir protegiendo frente a las influencias atlánticas. Así que este Jueves Santo va a ser una jornada bastante agradable. Por la mañana el cielo estará completamente despejado, solo habrá que destacar algunas nubes altas y también nieblas matinales que se van a formar en el interior de la provincia de Lugo. Pero por la tarde el viento va a cambiar, ya dejará de soplar viento del nordeste y comenzará a soplar viento de componente oeste que va a desplazar la humedad desde el Atlántico. Así que por la tarde hablaríamos de nubes medias y por la noche ya de nubes bajas que van a cubrir el cielo de Galicia. Eso sí, no se van a formar precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas se quedarán sin cambios importantes y por tanto vamos a tener valores bastante agradables, sobre todo en la provincia de Ourense, donde podrían registrarse nuevamente hasta 20 grados de máxima y las mínimas se quedan sin grandes novedades y también se van a formar intensas heladas porque seguiremos con valores negativos, sobre todo en las zonas del interior, así que seguiremos hablando de noches frías. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues aquí tenemos la evolución del tiempo el viernes, el sábado y el domingo. Como decimos, el viernes llegan las primeras precipitaciones. Llegará un frente de carácter débil que va a afectar a toda la comunidad, va a dejar nubes en toda Galicia y también lluvias de carácter débil que serán más probables en las provincias atlánticas. Las temperaturas comenzarán a descender. El sábado, el peor día sin duda de toda la Semana Santa porque llega un nuevo frente, un frente frío que va a ser bastante activo, que dejará precipitaciones generalizadas más intensas por la tarde. Incluso esas precipitaciones caerán en forma de nieve a partir de los 1200 metros de altura. Las temperaturas se van a estabilizar sin grandes novedades, pero los vientos de componente sur también van a soplar con bastante intensidad. Y el domingo seguiremos con precipitaciones, pero después del paso del frente del sábado estaremos en una configuración de chubascos, de lluvia de carácter intermitente. Así que no esperamos que el domingo el cielo esté cubierto durante toda la jornada. También habrá momentos para ver el cielo despejado. Eso sí, las temperaturas con configuración de chubasco caen en picado y seguiremos hablando de temperaturas incluso bajas para la época del año. Así que a partir de este viernes, resumiendo, empeoran las condiciones meteorológicas. Con todo, disfruten de las vacaciones. Nosotros hoy nos despedimos con una preciosa historia del tiempo porque desde mañana y durante casi un mes, siempre y cuando las nubes lo permitan, Galicia despedirá el último ocaso de Europa. Esta historia se remonta al año 2008 y comienza con una pregunta que planteó un premio Nobel, el químico Richard Ernst, al físico Jorge Mira durante su visita a Galicia, mientras ambos observaban el ocaso desde Fisterra. ¿Cal sería o último punto dende o que se podría ver o sol en Europa? La primera respuesta fue Cabo da Roca, en Portugal, porque es el punto más occidental de la Europa continental. Sin embargo, el físico gallego cayó en la cuenta de que eso no tiene por qué ser siempre así, ya que la orientación de la Tierra respecto al Sol va cambiando con las estaciones y la línea que divide el día de la noche solo es recta durante los equinoccios. Pero a partir da primavera no hemisferio norte, o polo norte empeza a caer un pouco máis cara ao Sol, cada vez máis, e isto fai que, visto dende o espazo, a zona que separa o día da noite sobre Europa tende a facer unha raya cara oeste, cara a Noruega, cara a Escandinavia. E, polo tanto, vai ocorrer que, aínda que un punto estea máis metido para dentro, cara oeste, que outro, pois pode ocorrer que ese punto teña unha posta de sol máis tardía que un punto que estea máis ao oeste. Un ejemplo, tenemos una zona A y una zona B durante el equinoccio, cuando la puesta de sol se produce de forma simultánea. Pero durante la primavera en el hemisferio norte, la línea se mueve hacia el este, provocando que el ocaso se produzca más tarde en la zona B que en la zona A. O traballo consistiu en ir mirando como é esa evolución do cambio de orientación do planeta Terra respecto ao Sol e vendo como ese cambio de orientación vai incidindo
no cambio desa liña que separa a noite do día. E así atopamos que poucos días despois do equinoccio de primavera xa se produce que o último rayo de sol da Europa continental se pode ver na zona que está cerca de Touriñán. Cabo Touriñán toma el relevo de Cabo da Roca desde el 24 de marzo hasta el 23 de abril. Durante esos días se puede ver el último rayo de sol de Europa. A partir de ahí la línea sigue cayendo hacia el este hasta el solsticio de verano. E a partir dese momento a cousa empeza a decrecer. Volves a desfacer todo o camiño andado, Touriñán volverá a ter ese privilexio de ser o trono para observar o último sol da Europa continental a partir do 18 de agosto, e iso durará ata uns días un pouquiño antes do equinoccio de outono. Existe además otra forma de saber si el sol que vemos es el último del continente, observando la posición del astro rey sobre la línea del horizonte, que también va cambiando durante todo el año. Podríamos poñer dúas barriñas como se fose unha portería de rugby, e sempre cando o sol caese dentro desas dúas barriñas, saberíamos que estaríamos no momento de último sol por en Touriñán. Además de ser un lugar mágico, legendario y que invita a soñar gracias a ese carácter que tiene de fin del mundo, ahora sabemos que 2 veces al año el sol decide morir en a Costa da Morte. Isto sempre estivo aí presente, o que pasa que agora está pois moito máis ubicado, está científicamente acoutado, pero era un fenómeno que xa existía e do cal o ser humano tiña consciencia dende milenios atrás. Y no olviden que la luz tiene una velocidad finita, 300.000 kilómetros por segundo. El Sol está a 150 millones de kilómetros y eso significa que cuando observamos la estrella, en realidad, estamos viendo cómo era hace 8 minutos. Es uno de los grandes exponentes de la escultura hecha en Galicia y de los de mayor renombre internacional. Estos días lo más desconocido de la ingente y popular obra de Francisco Leiro puede verse en Santiago de Compostela. Un acercamiento a la figura del artista cambadés desde otra perspectiva, porque el visitante no solo podrá contemplar las piezas a las que ha dado forma Leiro, sino también su proceso. Piezas de gran formato como el fauno o las recolectoras, dedicada a las mujeres que colaboraron en la limpieza de las costas gallegas tras la catástrofe del Prestige. Se exhiben además dibujos y serigrafías que son el origen de sus trabajos. Trabajos realizados a lo largo de 3 décadas sobre madera y granito que han dado lugar a un inconfundible estilo monumental. También hallaremos un avance del próximo documental sobre la figura de Francisco Leiro. Vigo y Pontevedra serán las próximas paradas de una muestra que pretende dar el salto más allá de nuestras fronteras. Otra opción más para esta Semana Santa, llueva o no llueva, disfruten de estos días. Nosotros volvemos a vernos el lunes, más que contar, a partir de las 8:30. Adiós.